Buenos días, a continuación tengo el gusto de presentarle el estudio de evaluación económica de mi proyecto productivo que lleva como título Cultivo de frijol voluble, Phaseolus vulgaris, variedad cargamato rojo, alternativa para la comercialización asociativa para los caficultores del municipio de Planadas. Como primera medida, los costos del proyecto. El costo total para la ejecución de este proyecto es de 5.653.350, donde se encuentran subdivididos en costos fijos y costos variables. Los costos fijos son costos que no cambian según el volumen de producción, al contrario de los costos variables que sí varían según el volumen de producción. Se tiene un valor para el costo fijo de 5.123.350, con una participación del 91%, y los costos variables de 530.000 con una participación del 9%. Además, los costos del proyecto lo componen los costos de mano de obra, con 2.470.000, que incluyen todos los jornales que exige el cultivo. También los insumos y gastos generales, con 2.279.350. Este incluye los productos agrícolas esenciales como los fertilizantes y plaguicidas. Y por último, los costos de administración, que corresponde a 40.000. Esta es la gráfica que resume el flujo de caja de mi proyecto, donde los egresos e ingresos se ven distribuidos en un periodo de 8 meses, ya que se proyecta una siembra escalonada 2 meses después de la primera siembra. Asimismo, se refleja que los ingresos se ven a los 6 y 8 meses, ubicada en las barras de la parte superior de la gráfica, ya que es el tiempo de la cosecha del cultivo. Por otro lado, los egresos se ven representados en la barra de la parte inferior de la gráfica. En cuanto al estudio de mercado de los ingresos, tenemos que su valor depende directamente del volumen proyectado a vender y del precio unitario del proyecto. Para este caso se espera obtener unos ingresos de 6.500.000 pesos. En la continuidad de la presentación hablaremos de los 4 indicadores económicos. El primero es la utilidad, que se define como la diferencia entre ingreso y costo. Este tiene un valor de 846.650. Como segundo indicador económico, pues tenemos el valor presente neto, o VAN. Este corresponde a la sumatoria de los valores presentes del flujo de caja neto, pues ya habiéndole descontado los ingresos de los egresos. Sirve principalmente pues para evaluar la rentabilidad del proyecto. Se debe tener en cuenta que si este valor es mayor a 0, el proyecto se aprueba. Si es igual a 0, el proyecto es indiferente, o menor, el tal se rechaza. Para mi caso, este valor corresponde a 101.574,72. Quiere decir que se aprueba. Otro indicador económico, la tasa interna de retorno. Esta es la tasa de descuento del cual el valor presente neto es igual a 0. Para este caso, se trabajó con una tasa de interés del 3%. Para mi proyecto estamos trabajando con una tasa interna de retorno del 3%, donde indica que al ser igual a la tasa de interés es indiferente. Ya tenemos el último indicador, que es la relación beneficio-costo. Se define como el cociente entre el valor presente neto de los ingresos y el valor presente neto de los egresos. Esta tiene en cuenta la tasa de interés que se ha manejado del 3%. Su resultado sirve para evaluar el proyecto. Se debe tener en cuenta que si el dato es mayor a 1 es aprobado. Si es 0 es indiferente, y si es menor a 0 quiere decir que se rechaza. Para este caso corresponde a 1,02, quiere decir que se aprueba. Cabe resaltar que este dato es adimensional, que no tiene ninguna unidad. Punto de equilibrio. Este se conoce como la cantidad de volumen de producción o cantidad de ventas en las cuales apenas se recuperan los costos. Este no tiene utilidades y el valor que se encuentra por debajo del valor mínimo de ventas, para este caso corresponde a 1.116 kilogramos. El valor mínimo de ventas se conoce como el volumen de producción con el cual el valor presente neto es igual a 0.
Este valor cubre los costos del proyecto y satisface las expectativas de las utilidades. Es lo mínimo que se debe vender para que el proyecto sea rentable. Para este proyecto corresponde a 1.275,753 kilogramos, presentación pues frijol en grano seco. Conclusión. Analizar los indicadores económicos se puede determinar que el proyecto es rentable. Por otro lado, las utilidades proyectadas son bastante atractivas. En cuanto al volumen de producción del proyecto, que corresponde a 1.300 kilogramos de frijol seco, el punto de equilibrio y el nivel de venta tiene una diferencia del 16,4% y el 2% respectivamente.